algunos datos a la gente. ¿Qué daño le va a hacer a la gente tener a disposición más información? ¿Verdad? No tiene ningún sentido y al final no pudimos conseguir nada. La última promesa que obtuvimos fue después de las elecciones del 15 de marzo, les vamos a dar esa información y todavía estamos esperando. Pero uno no puede saber una infinidad de cosas, uno como periodista, pero le pasa también a otros gremios. La ANEP fue muy clara cuando dijo, pues sí, sospechamos de que las cifras fiscales y macroeconómicas de este país se habían estado maquillando, cuando empezó a ser evidente que la crisis sí iba a perjudicar a El Salvador, que era una cosa distinta a la que había manejado en su discurso oficial el gobierno anterior. Cuando uno oye cosas como esta, entonces por eso mismo vuelve la duda sobre ¿será que realmente los políticos están preparados para manejarse con una ley de acceso a la información pública o los mismos ciudadanos estamos entendiendo a qué niveles que estamos pidiendo esta ley o para qué va a utilizarse y que esto sea impedimento como para mejor, como todo en la Asamblea, engavetarlo cuando no es conveniente? Yo creo que en principio todas las personas estamos preparadas para este tipo de cosas. Vamos a ver. Este es un ejemplo muy socorrido en diversidad de situaciones. El uso del cinturón de seguridad en los carros. Pues hoy yo diría que por lo menos la mitad de los conductores usamos cinturón de seguridad. Pero claro, hubo que existir la amenaza de la fuerza de la multa para que se generara esa cultura, entre comillas. Lo mismo puede suceder con esto. Si vos le preguntas a los políticos si quieren permitir que se les esté vigilando, revisando lo que hacen, por supuesto que te van a decir que no, así con franqueza, si les garantizas anonimato. Pero yo creo que sí estarían dispuestos, porque a ellos les conviene. Además es políticamente correcto decir que lo que se está proponiendo en las dos propuestas que están ahí en la Asamblea Legislativa es bueno para el país. No veo yo a un político que pueda decir que no se me ocurre. Además es un derecho quién. ganado de la población, es decir, que el acceso a la información pública es algo que es un derecho que no hemos usado hasta ahora, ¿no? Se supone que toda la información que está ahí nos pertenece a los ciudadanos. Sí, ya hay unas interpretaciones jurídicas sobre esto importantes desde hace años, ya décadas, hace 2 décadas, una interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo o sentenció esto: no puede haber una sociedad plenamente libre sin acceso a la información. Y estamos hablando de hace ya unos 20 años, porque es muy evidente, menos para los gobernantes en este país creo todavía, es muy evidente la necesidad para que una democracia crezca de este derecho, de que este ejercicio en efecto se permita. Es decir, porque una cosa es decir, en El Salvador hay libertades plenas, pero según los expertos de la Corte Interamericana de hace unos 20 o 25 años, no es cierto que basta con decir hay libertades plenas, sino existe la garantía del acceso a la información. O que está apoyando para que en la Asamblea se apruebe. Ricardo, me gusta esa parte de sin acceso a la información no somos plenamente libres y esto en el caso de la libertad de expresión que se maneja en nuestro país, pues podemos inferir que esto vendría a completar esa libertad de expresión que en el país pareciera que ha tenido sus topes, como lo son este acceso a la información. Pues sí, porque en una democracia se supone que deciden las mayorías, que decide la gente, el soberano es el pueblo, y eso suena bonito, porque si es el soberano el que decide, pues hay que preguntarse con base en qué decide, con base en qué vos, Rafael, o yo tomamos decisiones. Bueno, la información que manejamos. Y a pesar de que la Constitución de la República en el artículo 6 ya menciona ya garantiza la libertad de expresión, es evidente que si garantiza la libertad de expresión, la libertad para que vos expreses tus ideas, tus inquietudes, esto supone que haya alguien que las pueda escuchar, ¿verdad? Una colectividad podría ser. Entonces aquí es donde vienen las dos dimensiones de este derecho, la dimensión individual, tu derecho a expresarte, y la dimensión colectiva o de una sociedad a exponerse a todo tipo de ideas. Y cuando vienen elecciones, por ejemplo, que es como la manifestación más evidente de democracia, en este país por lo menos la gente vota muy a ciegas, porque ni siquiera sabemos qué hay detrás
de los candidatos a cargo de elección popular, por ejemplo. No sabemos qué hubo detrás de algunas decisiones que ni siquiera conocemos, pero que se manifiestan en un paso a desnivel o en una carretera carísima que no se terminó de construir. Y la gente debería tener derecho a opinar sobre esto, a sacar sus conclusiones. Y cuando digo opinar me refiero a manifestarse en urnas sobre cómo alguien ejerció su mandato, sobre cómo alguien gobernó. Y por eso creo yo que la Corte ya había dicho, pues sí, no se puede considerar libertad plena si no hay acceso a la información, porque no conoces todo lo que deberías conocer para tomar decisiones acertadas. Sobre esto de que el periodista en El Salvador tergiversa, miente, no hace buen uso del derecho de libertad de expresión, ¿hay algo que impacte sobre esos conceptos el tener una ley de acceso a la información pública? Bueno, pero eso tiene que ver en realidad más con otras cuestiones, con pericia, con rigurosidad y con ética. Pero no debería ponerse como excusa el peligro de que se use mal la información o de que se abuse del acceso a la información para civilmente por los daños que puedan causar por abuso o por mal uso, por mala praxis periodística. Yo sí estoy convencido de eso. Ahora, tampoco se trata de ir al otro extremo, como vemos el retroceso que está a punto de ocurrir en Venezuela, ¿verdad? Donde ya quieren castigar, porque esta es la propuesta de ley que se metió al Congreso en Venezuela, a lo que llamen manipulación de la información o violaciones a la moral pública, este tipo de cosas que uno sabe que terminan prestándose a abusos ya del poder, abusos políticos. Al que no diga la verdad, incluso se habla de llegar a no decir la verdad. Al que mienta, sí, pero esa es otra cosa, no, aquí de lo que se trata es de abrir puertas elementales para el funcionamiento de una democracia todavía muy incipiente como la de El Salvador. El gobierno ha iniciado con algún proceso en ese sentido, la transparencia. El ministro de Obras Públicas presentó el proyecto del observatorio para la inversión pública que va a realizar. ¿Eso qué opinión merece? Y poniéndolo en contraste con lo de la ley de acceso. Es positivo en cuanto a que necesitamos que el discurso del gran problema de deficiencia en esta área se divulgue y permee a funcionarios, por ejemplo, y que se empiecen a dar ejemplos como este. De seguro que este mecanismo del observatorio de la obra pública, en el que participa Transparencia Internacional, no resolverá las necesidades que sí podría resolver una ley de acceso a la información. Pero es un avance y creo que por lo menos las señales de buena fe de parte del gobierno. Ahora, a mí me gustaría ver otras cosas, como por ejemplo pronunciamientos claros y concretos del presidente de la República sobre los dos anteproyectos que están en la Asamblea Legislativa. Porque en un país en el que el presidente sigue siendo como un cacique, es importante todo lo que dice el presidente. Y si un presidente dice que a él le parece fundamental para la vida democrática de El Salvador que se apruebe esa ley urgentemente, pronto, eso es importante, que la gente lo conozca. El no decirlo y al mismo tiempo promover desde sus instancias del Ejecutivo, porque parte de la publicidad es, mire, estamos poniendo los gastos del gobierno en Internet, etcétera, sí. Pero el no decir lo fundamental que estás mencionando puede no tener una ley como esta. Los periodistas, por otro lado, sí deben asumir que es su obligación ética estar dispuestos a responder